Pues las empresas decían que no valía la pena invertir en el empleo de una mujer porque se casaban y tenían hijos. Bienvenidos amantes del misterio, hoy les traigo un tema súper interesante que tiene que ver con mujeres brillantes. Y si quieren que ahondemos en sus vidas, pues solo coméntenlo. Antes quiero darles las gracias por suscribirse y por siempre estar pendientes cada vez que hay un video nuevo. También síganme en mis redes sociales donde tenemos encuestas sobre los temas, también datos curiosos y actuales de lo que pasa por lo menos en el país por estos días. Y ahora tenemos también un giveaway de otro de mis emprendimientos en Instagram que va hasta el día 22 de mayo. Y por supuesto allí pueden ver cómo participar, que realmente es súper sencillo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Mujeres inventoras. Catherine Burr Blodgett, la creadora de los cristales antirreflectantes. Catherine era una mujer neoyorquina nacida en 1898 a la que le encantaba la ciencia. Gracias a su dedicación abrió las puertas para el empleo de mujeres tanto en la industria como por supuesto en la ciencia. En 1900 las oportunidades de empleo para las mujeres eran exageradamente escasas, pues las empresas decían que no valía la pena invertir en el empleo de una mujer porque se casaban y tenían hijos. Y también debido a las guerras había escasez de hombres que fueran investigadores. Catherine fue la primera mujer en conseguir un doctorado en física de la Universidad de Cambridge, con lo cual consiguió empleo en la fábrica General Electric, donde también había trabajado su padre como abogado. En ese entonces su padre ya había fallecido porque fue asesinado en un robo. Realmente la vida de Catherine es muy interesante y si quieren que ahondemos en ella, pues simplemente díganmelo. En esta empresa, Catherine trabajó con el investigador químico y físico Irving Langmuir, quien también tenía trayectoria en la ciencia, haciendo estudios sobre gases y patentando la bombilla fluorescente con relleno de gas. Ellos hacían experimentos moleculares que le aplicaban al agua, al vidrio y a los metales, formados por capas aceitosas, detergentes y demás. Ella sentó las bases del plasma, que es el cuarto estado de la materia y que en griego significa sustancia moldeable. Y esto fue muy importante porque los recubrimientos de plasma se utilizan en casi todo, desde naves espaciales hasta luces de neón, lámparas fluorescentes, televisores, etc. Su invento surgió debido a que el problema de los cristales era que reflejaban la luz incidente sobre ellos, y esto dificultaba mucho ver a través de estos elementos. Langmuir y Blodgett solicitaron la patente número 2.220.660, que consistía en recubrir un cristal con una capa que eliminaba el reflejo en esa zona sin perder la transparencia del mismo. Y este invento actualmente se utiliza en lentes oftálmicas o gafas, en telescopios, cámaras, parabrisas, pantallas de televisión y de ordenadores, en periscopios de submarinos, y también se utilizó en cámaras aéreas durante la Segunda Guerra Mundial. Además, la primera película de cine en utilizar este sistema fue Lo que el viento se llevó, de 1939. Así que la vida de esta mujer fue bastante singular. Letitia Gir, inventora de la jeringa. El aporte de esta mujer, Letitia Gir, fue muy importante a la medicina, aunque realmente no se le ha dado el reconocimiento que merece. Lamentablemente no hay mucha información sobre la vida de Letitia Gir, solo existen los registros de que ella nació en Nueva York en 1853, tuvo 3 hermanos, trabajó como enfermera y falleció en 1935. Su invento en la patente fue descrito como una jeringa de una mano. Así es, esto implica que estos instrumentos antes debían utilizarse con al menos un asistente. Así que el aporte de Letitia Gir al mundo de la medicina fue realmente de gran valor. Es cierto que antes ya se utilizaban otro tipo de jeringuillas que eran como más rudimentarias, pero la innovación de su nuevo modelo fue que principalmente este sí se podía utilizar con una sola mano, lo que facilitaba mucho el trabajo de un médico. El cómo inyectar sustancias en el cuerpo humano como anestesia y medicamentos, y también cómo sustraerlas para realizar un análisis, quedó solventado desde 1899 gracias al invento de esta mujer. Realmente el primer invento de una jeringa, porque son un invento relativamente nuevo, era de un arquitecto inglés llamado Christopher Wren, a mediados de 1600, que utilizó plumas de ganso huecas con vejigas y demasiado opio. Estas plumas, que son biseladas a un lado, en uno de sus extremos se ataba a la vejiga que contenía las sustancias a inyectar. Obviamente todos estos, entre comillas, experimentos mataron un chingo de animales y de humanos.
Después, en 1845, el médico irlandés Francis Ryan hizo la primera aguja de acero hueca para inyectar medicina vía subcutánea, según su relato que fue publicado en la revista Dublin Medical Press. Estas agujas eran muy grandes y debían ser empleadas por 2 personas. Pero el invento de Letitia Aguirre permitió que una sola persona pudiera suministrar una inyección. Además que después se utilizó facilitando la creación de jeringas y agujas desechables en 1955. El número de patentes que se otorgaban en 1900 realmente era el 1% para las mujeres. Y por supuesto Letitia Aguirre consiguió la suya con la patente número 662.848, que fue concedida el 11 de abril de 1899. Esta patente comienza así: que se sepa que Letitia Mumford Aguirre, ciudadana de Estados Unidos, residente en el número 303 de la calle 114 Este, Ciudad de Nueva York, Condado de Nueva York, en el estado de Nueva York, ha inventado una nueva y útil mejora en las jeringas. Elizabeth Magie, inventora del Monopoly. Este popular juego fue inventado por Elizabeth Lizzie Magie, que era una mujer estadounidense nacida en 1866 y fallecida en 1948. Se llamaba el juego del propietario y era un mecanismo para enseñar la economía a los niños y los peligros de los monopolios y la desigualdad que crean. La historia supuestamente oficial que venden del Monopoly es que en 1933, durante la Gran Depresión, un vendedor que estaba en la quiebra llamado Charles Darrow, desesperado por los gastos de su familia, trabajó día y noche en el sótano de su casa para crear un juego de mesa que lo sacaría de la pobreza. Él lo patentó y 2 años después vendió los derechos a los hermanos Parker, pero esto es una mentira. La verdadera historia es que 30 años antes esta mujer había inventado el juego y era exactamente el mismo sistema de juego, con el mismo número de casillas, de billetes, de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se sabe porque en 1902 Elizabeth Magie tuvo un artículo que fue publicado en una revista muy popular que se llamaba The Single Tax Review. Además de que un montón de gente ya conocía el juego y lo jugó por muchísimos años. El juego inicialmente, como les dije, se llamaba el juego del propietario, después el juego de la vida, hasta que se llegó a Monopoly, porque básicamente era un juego de propietarios y de monopolios. James Magie, quien fue el padre de Elizabeth Magie, fue un importante periodista estadounidense del siglo XIX. Él criticaba la esclavitud y le inculcó a su hija la conciencia social. James Magie había publicado un artículo sobre la creciente desigualdad. Y en 1904 Elizabeth Magie consiguió la patente de su juego. Ella lo comenzó a comercializar y se hizo muy popular. Muchas personas lo conocían y ellos a su vez lo copiaban y le colocaban, por ejemplo, las calles del lugar en donde estuvieran. Así que de esta manera una mujer llamada Rod Hoskins le pasó el juego a sus amigos y ellos a su vez se lo enseñaron a Charles Darrow y a su esposa Esther. Estos les pidieron que les escribieran las reglas del juego y ellos dijeron que ok, que no había problema. Luego este fulano agarró esto y lo llevó a la oficina de patentes. Algún funcionario que los atendió, a pesar de conocer el juego, pues como que no hizo la conexión y les dio la patente. Resulta que en 1932 los hermanos Parker ya habían comprado los derechos a Elizabeth Magie por el juego, por un costo de $500. Magie ya había recibido ofertas mucho más altas por los derechos de su juego, pero ella realmente lo pensaba como una herramienta para enseñar, por lo cual no estaba dispuesta a hacer modificaciones. Entonces en 1935 Darrow, quien simplemente pues había robado la idea de Elizabeth Magie y que ya había logrado una patente también para el mismo juego, habló con los hermanos Parker y vendió sus derechos. Y pues estos sujetos, obviamente por vender más, inventaron que Darrow era pobre y que lo había inventado en el sótano de su casa y luego había vendido los derechos a ellos. Y de esta manera fue que Elizabeth Magie pues desapareció de la historia. Ángela Ruiz Robles, inventora del libro electrónico. Ángela Ruiz Robles fue una maestra, inventora y pedagoga española y falleció en 1975. Ella estudió en la Escuela de Maestras de León, donde tuvo una muy buena educación, y allí dio sus primeras clases entre 1915 y 1917. Enseñaba taquigrafía, mecanografía y contabilidad mercantil. Esta mujer era muy innovadora e inconformista, y estaba muy comprometida con sus alumnos y con la enseñanza. Le gustaba usar métodos prácticos y le daba mucha importancia a la enseñanza de los idiomas, también al aprendizaje intuitivo y al uso de las ilustraciones para evolucionar el sistema educativo. Dicen que en una ocasión el alcalde de la aldea la amonestó por montar caballo a horcajadas, o sea como con las piernas abiertas.
pues esta era una postura que para entonces se creía supuestamente exclusiva de los hombres. Y pues obviamente era una grosería en las mujeres, y más porque ella era una maestra infantil. Cuando terminaba su trabajo de profesora, ella se dirigía a los hogares de personas que eran muy pobres y que la mayoría eran analfabetos, y les daba clases particulares sin pedir nada a cambio. Dicen que era una mujer tan especial que en 1925 sus vecinos le hicieron un homenaje público y le dieron una distinción especial. Ángela Ruiz inventó una suscripción mensual de 50 céntimos en los que ella ofrecía material de estudio, y este dinero era recaudado para ayudar a las familias de los profesores que estaban presos por la Revolución de Asturias. Ella inventó el libro electrónico más conocido actualmente como ebook, en su patente número 190.698, llamado Procedimiento Mecánico Eléctrico y a Presión de Aire para Lectura de Libros. Consistía en que las lecciones de cada asignatura se colocaban en unas láminas que, al ser accionadas con pulsadores, se elevaban y se mostraban al alumno a través de una pantalla de plexiglas que era transparente y tenía capacidad de aumento. También, cuando la página se mostraba, se iluminaba con unas bombillas desplazables que funcionaban con pilas, y al pulsar un botón se iluminaban diferentes palabras, como por ejemplo en un texto iluminar la palabra volumen. Como este era un invento dirigido a los niños, estaba hecho con materiales muy ligeros, como el plástico, el papel y la cartulina, y pues obviamente este invento permitía que los niños aprendieran mucho más fácilmente. Heidi Lamar, inventora del Wi-Fi y del Bluetooth. Hedwig Eva Maria Kiesler, más conocida como Heidi Lamar. Ella fue una actriz de cine e inventora, nacida en Viena, en Austria, en 1914 y fallecida en el año 2000 en Estados Unidos. Cambió su apellido por Lamar en honor a la actriz de cine mudo Bárbara Lamar. Heidi era hija de un banquero austriaco y de una madre húngara que era políglota. Ella tuvo una educación de calidad y comenzó a estudiar ingeniería, pero su primer marido, que era fabricante de armas, Friedrich Mandel, y aparte de doctrina nazi, la obligó a dejarlo. Ella estaba cansada de este sujeto y de su pensamiento y decidió escapar. Se fue a París y después a Londres, donde conoció a Louis B. Mayer, quien era el magnate de la Metro-Goldwyn-Mayer, y trabajó en muchas de sus películas. Heidi Lamar realmente era una mujer bastante determinada, pues ella manejaba su propia carrera. Ella negociaba sus propios contratos y vivía su vida como quería. En el día trabajaba como actriz y en la noche, al llegar a casa, se concentraba en inventar nuevas cosas. Era muy buena en matemática y en física, y además era súper creativa. Ella tenía un amigo que también era amante suyo y se llamaba Howard Hughes. Ella le dio la idea para evolucionar las alas de los aviones, ya que tenían un nuevo diseño con curvas y una forma aerodinámica como el cuerpo de las aves y de los peces. También trabajó en varios inventos, como las mejoras a los semáforos, pastillas para transformar el agua en refrescos, y el más importante de todos, que era un sistema de transmisión de radio con saltos de frecuencia. Y este estaba diseñado para evitar que la señal del control de los torpedos pudiera ser interferida. Era un sistema muy similar a los rollos de pianista, que sincronizaban los cambios de emisor y receptor entre 88 frecuencias, y tenía una secuencia que solamente podían conocer quienes tuvieran una clave para impedir que este sistema fuera interceptado. Así que esto es el principio del Wi-Fi. Ellos obtuvieron la patente de este invento en 1942. Realmente a este invento no se le dio el reconocimiento que merecía y le dijeron a Lamar que mejor siguiera de actriz. Años después, durante la crisis de misiles en 1962 en Cuba, utilizaron este invento para el control remoto de boyas rastreadoras. Y esto lo utilizamos todos actualmente con el Wi-Fi y el Bluetooth. Estos son solo algunos de los inventos creados por mujeres, y ya saben que si quieren más, solamente coméntenlo. También, si quieren saber mucho más sobre la vida de estas mujeres maravillosas, simplemente díganlo y listo. Recuerden que todos los domingos tenemos una cita con el misterio, así que no se lo pierdan. En mis redes sociales van a poder elegir algunos de los temas que quieran ver, y también les voy a colocar algunos datos curiosos y muchas cosas del día a día. Pueden saber de un montón de cosas que hago aparte de los videos, así que por favor síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como Jen Mystery. También recuerden suscribirse y comentar todos los temas que quieran ver y saber. Así que por ahora nos vemos en la próxima. Bye.
Obviamente en... bla, bla. Y ahora tenemos también un giveaway de otro de mis emprendimientos. Quédate quieto. Después en 1845 el médico... en los que ella ofrecía material de estudio. Ay, señor. Quieto. Hola, hola.